el módulo de muestreo se divide en dos grandes grupos de opciones. Herramientas de simulación, que corresponde a cálculos, y análisis de datos, que corresponde a análisis de datos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Herramientas de simulación nos habla en cada opción, por ejemplo, test de cumplimiento, nos habla de los parámetros que se utilizan, de dónde proceden esos valores, ¿vale? Los valores que aparecen en la opción, los parámetros y ejemplos para que puedan hacer una prueba de cálculo y para ver de dónde procede esa información y cómo se utilizaría. ¿De acuerdo? Entonces es importante que accedan y que conozcan los contenidos de cada una de estas opciones, que son las que explican el método y en qué casos se puede utilizar. En el apartado herramientas de simulación se está tratando el programa como si fuese una calculadora. Es decir, se usaría en el caso en el que yo no tengo un fichero con datos, los datos están fuera del ordenador y yo no puedo conseguir un fichero. Imaginemos, pues, unas facturas, 10.000 facturas que están ahí en unos cajones, en una caja, están archivadas. Yo no tengo un Excel para poder manipular esa información y entonces utilizaría el programa como una calculadora. Por ejemplo, si decido aplicar un muestreo de atributos sobre esas 10.000 facturas, lo primero que siempre tenemos que decidir a la hora de hacer una prueba de muestreo es, en primer lugar, qué es la población, es decir, qué forma la población. Yo puedo tener 1.000.000 de facturas, pero decido que para una prueba voy a utilizar las del mes de enero, que tienen un valor superior a $1.000 y que incluyen un tipo de artículo determinado, ¿vale? Eso es mi población. Yo voy a aplicar una prueba sobre esa población. Entonces, el primer paso del método estadístico es definir la población, qué entra en el grupo de datos que voy a tratar. El segundo paso del método de muestreo es decidir qué va a ser un error. No cualquier cosa puede ser un error. Por ejemplo, en esas 10.000 facturas, la prueba que voy a hacer es validar si la fecha es correcta, ¿vale? Si la fecha está dentro del periodo que estoy auditando. Eso es un error para la prueba que voy a realizar. Puede ser que yo me encuentre una factura que está mal calculada. Puede ser que yo me encuentre una factura a cero. Cualquier otra situación para esa prueba que yo he diseñado no es un error, ¿vale? Si la prueba es verificar la fecha de la factura, será un error aquella factura que tenga una fecha incorrecta. Entonces, primer paso, definir claramente la población. Segundo paso, definir claramente el error. O sea, ¿qué va a ser un error en esa muestra? El tercer paso es determinar el tamaño de la muestra. Y para determinar el tamaño de la muestra, debo aplicar unos criterios profesionales, que son los criterios del auditor, para hacer ese cálculo. Por ejemplo, voy a usar un muestreo de atributos y voy a calcular el tamaño de muestra. ¿Qué margen de error, qué precisión es la que deseo obtener? Pues aplicando mi criterio profesional, determino que el 5% sería un error suficiente. Vale. Estamos hablando de un tipo de prueba, es el muestreo de atributos. Otro tipo de prueba es el muestreo de variables. Otro tipo de prueba es el muestreo de la unidad monetaria.
el test de cumplimiento. Hay dos grandes grupos de métodos estadísticos. Aquellos en los cuales pregunto por una cualidad, por una característica de la población. El ejemplo que yo estaba poniendo, la fecha está mal, ¿vale? Es una característica de la población, no es algo cuantitativo, es algo cualitativo. Y luego están aquellos métodos en los cuales pregunto por un valor, por una cantidad. A los primeros se les llama método de muestreo de atributo y a los segundos método de muestreo de variable. Veremos la materialidad cuando utilicemos un método de muestreo de variable, como por ejemplo el muestreo de la unidad monetaria. ¿Vale? Aquí aparece el concepto de materialidad. Pero en el caso del muestreo de atributos, la pregunta que yo hago no es una pregunta sobre un valor en la población, sino sobre una característica en la población. Entonces, siguiendo con el ejemplo que yo puse, si mi pregunta, mi prueba es verificar que las fechas de las facturas es correcta, cuando yo decido que el margen de error es un 5%, estoy diciendo que aceptaré que pueda haber errores por debajo de ese 5%. Si finalmente encuentro una cantidad de errores superior, pues aquí tendré que aplicar mi criterio de juicio profesional para decidir qué hago. Es muy importante que los usuarios de un módulo como es el muestreo sepan qué están haciendo. Un poco en broma, hay un axioma, una frase en español que dice tener más peligro que un niño con una pistola en la mano. Esa es la imagen de muchas cosas, pero en concreto de lo que estamos hablando, esa es la imagen de un auditor que no sabe qué está haciendo con el muestreo. ¿Por qué? Porque el auditor puede creer que está haciendo bien algo que está haciendo mal. Y ahí es donde se juega su crédito profesional y el resultado de la prueba que está realizando. Por eso empecé hablando de algo que es conceptual. Diferenciar claramente en los muestreos de atributo de los muestreos de variable. Y ver la diferencia que hay entre la sección de cálculos y la sección de análisis de datos. Visto eso, paso a explicarles diferencia entre cálculo y análisis de datos. Yo decido hacer una prueba por el método de atributos, no tengo un fichero, no tengo un Excel de donde poder importar esa información, entonces uso el programa como una calculadora. Decido un margen de error del 5%, asumo que en la población puede haber un 1% de error, lo doy como válido, creo que puede haberlo, no pasa nada, y esa población hemos dicho que tiene un tamaño de 10.000 facturas. Facturas, documentos, cuentas, lo que sea, 10.000 elementos. En este caso, en el ejemplo, 10.000 facturas, en el ejemplo que yo dije. Bien, el programa siempre me va a dar opciones para 4 casos de niveles de confianza. 90, 95, 98 y 99. ¿Quiere decir que los uso todos? No. Quiere decir que el programa me da una orientación para que yo escoja la que más me conviene desde mi punto de vista profesional. Hay que tener en cuenta que todo auditor es también una empresa. Por lo tanto, trabajamos con un criterio de costes. Hacer una muestra exige un trabajo, luego exige un tiempo, luego existe dedicar unas horas y hay un coste en dinero. Si la prueba es una prueba intranscendente, una prueba burocrática, no hace falta que me exija unas confianzas elevadas. Si la prueba es una prueba muy sensible, muy importante, sí que debo aplicar unas confianzas más elevadas. Por eso es por lo que el programa siempre me da 4 opciones y yo elijo aquella que se ajusta más a mi interés. Supongamos que en este caso que estamos viendo, yo decido trabajar con una confianza del 99%. ¿Vale? Luego el programa me dice, bien, deberías tomar una muestra de 26 elementos. Bien. Primera fase,
hemos definido la población. Segunda fase, hemos definido el error. El error será facturas que tienen una fecha incorrecta. Tercera fase del método, hemos calculado el tamaño de muestra. Y ahora iríamos a la cuarta fase del método estadístico. Sé que debo tomar 26 elementos, luego iría al generador de números aleatorios y le diría, dame una lista de 26 números aleatorios entre 1 y 99.999, perdón, 9.999, que serían las 10.000 facturas que hemos dicho. El programa me da una lista, ¿eh? Y lo que me está diciendo es que en esa secuencia yo debería coger pues, el documento 601, el 979, el 1332, así hasta los 26 elementos de mi tamaño de muestra. ¿Vale? Eso, como no tengo un fichero, lo voy a hacer fuera del ordenador. Es decir, imprimo o guardo en PDF este informe, este listado, me voy a esas facturas que tengo en un cajón y selecciono esas 26 facturas. ¿Vale? Sería la cuarta etapa del método estadístico, seleccionar la muestra. Quinta etapa del método estadístico. Ahora abandono la estadística y la quinta etapa es un problema puramente de auditoría. Es decir, ¿qué hago con esos 26 elementos de la muestra? Ahora es cuando aplico procedimientos. En este caso dijimos que las facturas tuviesen una fecha correcta, ¿vale? Yo trabajo con esas 26 facturas, ya tengo el resultado, he visto que una de esas facturas no tenía la fecha correcta, por ejemplo, y la siguiente etapa y última del muestreo es la inferencia estadística o evaluación de resultados. Es decir, voy a la función de evaluación de resultados del mismo método para el que he calculado la muestra, obviamente, ¿vale? Del método de atributos. ¿Qué tamaño tenía la muestra que hemos tomado? 26. ¿Hemos encontrado errores? Sí, 1. ¿Qué tamaño tiene la población? 10.000 facturas. Y ahora nos va a dar la inferencia. Aunque me presenta valores para 4 niveles de confianza, los valores correctos para la prueba que yo he hecho son los del 99%. Esto es siempre así. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra que yo he cogido, 26, es el que corresponde a la confianza del 99%. Por lo tanto, cuando yo evalúo resultados de esa línea, la del 99%. Si nos vamos a buscar el margen de error en este caso se expresa como un más menos, ¿qué veríamos? Veríamos que tenemos un nivel de error o un margen de error que excede ese 5% que habíamos establecido. Por lo tanto, ahora es el auditor quien debe asumir la responsabilidad de qué hace a continuación. Amplía la muestra, hace una nueva prueba o asume que trabajaba con una holgura suficiente para poder aceptar este margen de error. Y ahí terminaría la prueba estadística. Bien, esto cuando estamos en la opción de cálculos porque no podemos tener un fichero. Vamos a ver ahora exactamente lo mismo cuando estamos en análisis de datos. Cuando estamos en análisis de datos, yo tengo un fichero. Entonces empiezo realizando una importación de datos. Voy a coger algún fichero que yo tenga por aquí por la máquina. Entonces me voy a olvidar de muchas cosas que ya no tengo que hacer, ¿vale? Porque las va a hacer el programa por mí. Hay diferentes tipos de formato de fichero a la hora de importar. Puedo coger un formato libre con cualquier número de columnas. Puedo coger un formato de tipo cuenta, de tipo diario, de tipo inventario. Esto lo tienen explicado en la ayuda, ¿vale? Bien, voy a coger un formato libre que me permite pues, cualquier tipo de fichero. Voy a buscar ese fichero. Este fichero de Albaranes.
Es la factura, es la orden de salida del almacén. ¿Vale? Es una factura. Bien. Vamos a ver ahora qué es esta casilla. Es una ayuda. Fíjense que en la primera línea tenemos unos nombres que son humanamente significativos. Albarán sería la orden de almacén, descripción e importe. Si yo no uso estos nombres, si yo no preparo el fichero con estos nombres, los nombres que usará el programa serán F1, F2 y F3. Para mí, humanamente, es mucho más entendible utilizar los nombres de la primera línea. Por lo tanto, le diré que mi hoja lleva en la primera fila nombres para los campos. Con lo cual ahora ya no es F2, F3, sino es número de Albarán, descripción, importe, que para mí es mucho más significativo. Bien, voy a hacer un muestreo de atributo. Por lo tanto, no me importa que haya una línea con valor, porque decíamos la pregunta era por una fecha, por ejemplo. Importo esa población, le doy un código, denominación, ¿no? Albaranes, facturas, cuentas de tal, etcétera. Ahí explicamos cómo hemos definido la población, qué forma parte de la población, y ya tenemos importada la población. ¿Vale? Ahora nos aparecerá aquí. Esta es una nueva población. Podemos editarla, podemos ver su información que contiene. Incluso podríamos modificarla, podríamos cambiar o hacer una corrección, ¿vale? O eliminar algunas filas que no queremos que entren en el proceso. Y una vez identificada ya creamos la muestra, ¿vale? O sea, ahora fíjense que ya no estamos usando cálculos, los cálculos los hará él, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo voy a identificar esa muestra? Pues el código es MAL 1001. Descripción, pues lo voy a llamar ensayo 1. Vamos a aplicar un método de atributo y en concreto vamos a utilizar este método, el atributo basado en la distribución normal. Esto lo tienen explicado en el manual. Por lo tanto, estos datos de la parte superior son informaciones, pero no las necesito. Si fuese a aplicar un método de variable o un mum, sí que tendría en cuenta estos valores. En principio no son necesarios, es simplemente información que me aporta el programa. Si se acuerdan ahora de la pantalla que tuvimos antes, ¿qué margen de error voy a considerar? El 5%. ¿Qué estimación de error asumo que se puede dar en la población y es aceptable por mí? Y ahora, ¿qué método voy a utilizar? Bueno, nivel de confianza, 99%, lo decido yo. ¿Y qué método de los posibles voy a utilizar? ¿Vale? Es uno de los que vimos antes en las herramientas de simulación cuando usábamos el programa como una calculadora. Bien, hago un precálculo. ¿Qué tamaño de muestra me va a tomar? 26 elementos. Me parece correcto. ¿Qué quiere decir me parece correcto? Que el trabajo que me va a llevar trabajar esos 26 elementos encaja con mi planificación de tiempo y con mi presupuesto, ¿vale? Supongamos que le hubiésemos dicho que la precisión que queremos es el 1%, ¿vale? Fíjense, el tamaño de la muestra es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque le estamos exigiendo mucha más precisión al resultado. Yo aquí es donde puedo considerar, caramba, para el tipo de prueba que voy a hacer, para la exigencia que tiene esa prueba, para la importancia que tiene, no me vale la pena trabajar en una muestra de 397 elementos. ¿Vale? Es una muestra muy grande para lo que intento comprobar, que es algo quizá sistemático, burocrático, que se hace en toda auditoría y no es trascendente. Bien, entonces esto también lo verán en la ayuda. En la ayuda verán que al mover el valor de ciertos parámetros conseguimos aumentar o reducir los tamaños de muestra. ¿Vale? Fíjense que si jugamos aquí con la estimación de error, ¿vale? El tamaño de muestra es mucho más elevado. ¿Vale? Todo esto lo tienen que ver en la ayuda. Muy bien, pues a diferencia del método
basado en cálculo que vimos antes, como ahora sí que tengo un fichero, cuando yo doy a aceptar, el programa pasa a la siguiente etapa, que es seleccionar la muestra. ¿Vale? Me dice que en una población de 1000 elementos, que son los que hemos importado, va a generar una muestra de 26. ¿Vale? Ya tenemos esa muestra, ya la ha seleccionado él. Y ahora entraríamos en esa quinta etapa, que decíamos que es algo puramente de auditoría, que es qué hacemos con esos elementos de la muestra. ¿Vale? Eso ya es un trabajo de auditoría, no un trabajo estadístico. Realizamos procedimientos y, por ejemplo, detectamos que este elemento, el Albarán 8105, es erróneo. ¿Vale? Lo marcamos con una E. Fíjense que aquí ha contabilizado un error. Les dije antes que al definir el error decimos exactamente qué será un error. Pero yo al evaluar la muestra puedo ver otras cosas que también son incorrectas o que también me aportan información para otras áreas u otros momentos de la auditoría. Supongamos que yo he visto en este documento que el nombre del cliente está en blanco. ¿Vale? Hay un código de cliente pero no tiene nombre. Bueno, yo puedo marcar ese error y utilizar la letra C, porque me recuerda a cliente. Y en las notas explicaré. La marca C es un cliente sin nombre. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para aprovechar la información que yo estoy viendo en el trabajo que estoy haciendo actualmente, en esta muestra. ¿Es un error que el cliente no tenga nombre? No, porque la prueba que hacíamos, por ejemplo, dijimos que era la fecha. Entonces, la fecha de la factura puede que esté bien en ese caso, pero he visto que hay un cliente que no tiene nombre. ¿Vale? Simplemente es una información adicional. ¿Por qué? Porque no activa un segundo error. ¿Vale? Errores de la prueba solo hay uno, que es este Albarán que tiene ese dato incorrecto. Este otro tiene simplemente algo que no está correcto, pero no es la prueba que habíamos diseñado. En la siguiente etapa vamos a ver la evaluación de resultados. ¿Vale? Si recuerdan esto antes, lo hemos tenido que poner nosotros manualmente. Ahora, como tenemos un fichero, ya no es necesario. Bien. Y aquí nos presenta el resultado final. ¿Vale? Entonces, con esto lo que pretendo es ver que vean claramente la diferencia que hay entre utilizar la sección de herramientas de simulación y utilizar la sección de análisis de datos. Cuando tenemos un fichero y podemos importar la información, usaremos análisis de datos. Cuando no podemos importar un fichero con esa información que vamos a tratar, utilizaremos la sección de herramientas de simulación.